Si estás pensando en construir tu casa, y esto ya los conocen allegados y amigos, seguramente a esta altura tenés más de 100 opiniones sobre lo que deberías hacer y lo que no deberías hacer. Intuyo que estarás más confundido que con las ideas en claro. Así que mi intención, en este caso, es ayudarte a transitar este camino. Y lo que voy a darte son 10 consejos indispensables para saber y conocer antes de empezar a construir. Estos consejos son los que yo ya puse en práctica en muchos años de ejercicio profesional con gente que también ha transitado el mismo camino que vas a transitar vos. Así que si te quedás hasta el final de este video, seguramente vas a llevarte muy buenas ideas para atravesar este camino con mucho éxito. El primer punto de importancia es buscar un arquitecto de confianza. ¿A qué me refiero con esto? Es impensable poder atravesar este camino sin la guía de alguien que conozca en qué consiste todo este proceso. Por la misma razón que alguien buscaría un médico si tiene que tratarse de alguna dolencia, en este caso sí o sí tenés que buscar un arquitecto. Es un camino que tenés que atravesar con la guía de alguien que conozca el proceso desde el inicio de las conversaciones hasta la obra finalizada. ¿Qué cosas deberías tener en cuenta cuando buscas a un profesional? 2 o 3 cosas básicas, a las cuales yo le agregaría un dato muy importante. Obviamente, uno va a buscar a alguien con solvencia, conocimientos técnicos, pero es muy importante que tenga buena capacidad de diálogo. Pensá una cosa que es muy importante. La obra va a durar muchos meses, seguramente, y vas a tener una relación continua con alguien que debería ser tu asesor espiritual, financiero, económico, constructivo. Es impensable poder hacer algo de estas características si no tenés absoluta confianza en esta persona. Tenés que tener en cuenta que vas a depositar no solo tus sueños, sino también tu presupuesto, que te ha costado mucho. Entonces es muy importante que valores la calidad humana de quien vas a elegir para constituirse en esa guía. Busca un buen arquitecto, seguramente en este sentido sí te van a ayudar los amigos y conocidos que te van a contar su propia experiencia para que hagas la mejor elección. El segundo consejo sería imaginar un proyecto sin limitaciones. ¿Qué quiere decir esto? Es muy común que cuando inicies las primeras conversaciones con ese arquitecto que ya elegiste, uno piense en la realidad que le toca vivir en ese momento. Y a lo mejor sos vos solo o una pareja. Y uno, el primer razonamiento que hace es pensar en: pido algo chico, pido algo de no tan, con poca cosa me las arreglo. Pensando erróneamente quizás que de esa forma vas a tener un proyecto mucho más barato. Y esto me permito explicarte que en realidad produce todo lo contrario. ¿A qué me refiero con esto? Y yo te lo voy a explicar con un ejemplo que lo va a graficar muy bien. Supongamos que imaginás una casa de 2 dormitorios, porque bueno, somos 2, con 2 dormitorios nos vamos a arreglar. Yo siempre los invito a pensar: ¿esa es la realidad que va a ser para toda la vida? ¿Existe la posibilidad de que en algún momento precisen un tercer dormitorio porque la familia se agranda, las necesidades son otras? Si existe esa posibilidad, hay que tenerla en cuenta al principio. Por eso invito a la imaginación sin límites. Imagina que en este momento no tenés limitaciones económicas. Y la idea es imaginar qué proyecto queremos. De la misma forma, por ejemplo, cuando pensamos, aunque no tengamos un vehículo, tenemos que pensar en ese primer proyecto, dónde va a estar ubicado el garaje. Entonces, de esta forma, cuando la realidad económica mejore, o la familia sea grande, o lo que fuera, la casa va a poder crecer naturalmente. Porque si no, el riesgo que, por ejemplo, ese tercer dormitorio aparezca en un lugar incómodo, porque no estuvo pensado al principio. Entonces a lo mejor uno precise cortar un ambiente para generar un pasillo, clausurar una ventilación, colocar un dormitorio en un lugar lejos de un baño. No es lo lógico. Insisto con esto: imaginar un proyecto sin limitaciones al principio hace que uno tenga la idea de la totalidad del proyecto y después concentre específicamente en la construcción lo que te permite tu presupuesto de hoy. Pero de esa forma la casa va a crecer naturalmente.
Tercer punto importante, pensar en la casa que te gusta. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Hay dos lastres, digo yo, que uno suele tener en estas circunstancias cuando uno imagina el proyecto de su casa ideal. Uno de ellos es la moda y otro de ellos es las opiniones de los demás. A ver, la moda no es ni más ni menos que una tendencia de lo que se hace en ese momento, pero como toda moda es efímera y va a pasar. Concretamente, años atrás yo he proyectado muchas casas de acuerdo a lo que me pedían, con ladrillos vistos y tejas, y hoy prácticamente ya no se piden. Y esto no quiere decir que esté mal o esté bien, pero bueno, si uno se ata a lo que se hace en ese momento, quizás quede prendido en una moda que al poco tiempo haya pasado. Y segundo, que es para mí más importante, es no darle tanta importancia a las opiniones ajenas. ¿Por qué? A ver, la casa que a mí me gusta seguramente va a ser muy distinta a la del vecino y a la de un amigo. No hay una fórmula universal para una casa que esté bien y otra casa que esté mal. Eso depende de cada uno. Imagínate la casa que te gusta a vos, cómo te gustaría vivirla, cómo te gustaría que estén dados los ambientes entre sí, qué tipo de iluminación te gustaría que tenga, hacia dónde te gustaría que mire, qué tipo de vida vas a llevar, si vas a llevar una vida de reuniones sociales a menudo. Tratar de pensar en el día a día de cómo la vivirías, porque de esa forma seguramente va a ser una casa que te guste más, o sea, más honesta con tus propios ideales y tus propios gustos, y no tan pensada para conformar al resto de la gente. Hay que tener en cuenta que sos vos el que vas a vivir en esa casa y no el resto de los amigos y familiares que todo el mundo opina, y quizás nos terminan confundiendo más de la cuenta. Cuarto punto, tener un plan. ¿De qué se trata esto? A ver, vamos a tratar de entenderlo como un ejemplo. Si se te ocurriera viajar por el mundo, vamos a suponer, tratarías de, en principio, contactarte con una agencia de turismo, de pensar qué lugares turísticos vas a visitar, qué países, cómo vas a viajar, cuánto va a durar el viaje, en qué tiempo, cuánto te va a salir. Obviamente todo esto es tener un plan, porque ese plan te va a asegurar un porcentaje de éxito de esas vacaciones muchísimo mayor. Bueno, construir no es ni más ni menos que también un viaje que dura bastante tiempo y para el cual vas a tener que tener un plan que deberá incluir qué es lo que vas a construir, cómo lo vas a hacer, qué materiales vas a tener que comprar, cómo vas a pagar ese proyecto, qué tiempo va a durar, en qué etapas. Esto es primordial. No se puede pensar en encarar una obra que va a durar muchos meses en base a improvisaciones. Es imposible pensarlo. Imposible, porque esto te va a condenar a los problemas. Realmente vas a ser mucho más disfrutable una obra que esté muy bien planificada. Entonces, para esto, ni más ni menos, hay que conocer el qué y el cómo. ¿Qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Y si apurado de buscar un solo término, lo que buscamos en esta experiencia y en todos es tener previsibilidad, saber lo que va a pasar, cómo lo vamos a hacer, porque de esa forma vamos a afrontar cada etapa de la obra más seguros de lo que hacemos. Quinto consejo, rodearse de un buen equipo de trabajo. ¿Y a qué me refiero con esto? Aunque lo puedas imaginar, seguramente no tenés conciencia absoluta de esto, pero en algún momento la obra se transforma en una gran familia. En una gran familia en la cual se van a concentrar en la parte del arquitecto, los obreros, la construcción, electricistas, plomeros, gasistas, yeseros, cloaquistas. En algún momento es una gran comunidad, una gran familia con la cual vas a tener que convivir, como decía al principio, seguramente mucho tiempo, muchos meses. Es impensable que esta gran familia, que está compuesta por una serie de individualidades, no se lleve bien si la gente, el material humano no es bueno. Entonces, una de las condiciones básicas que te recomendaría como para poder asegurarte una buena convivencia dentro de la obra es tratar de elegir haciendo mucho hincapié sobre qué tipo de gente va a ir a tu obra. Es importante que haya una buena vocación de diálogo y una buena capacidad de corregir cosas, corregir problemas que seguramente van a ir surgiendo dentro de la obra, pero con la posibilidad de hacerlo por vías pacíficas, por el diálogo, seguramente
todo es resolvible de esa forma. ¿Cómo lograr, digamos, reunir ese equipo de gente? Y bueno, es complicado hacerlo buscando desde las páginas amarillas de una guía de teléfono. Lo lógico es tratar de poner en marcha el boca a boca, sobre todo cuando las comunidades son pequeñas. Si te toca una empresa constructora, bueno, obviamente esa empresa seguramente te presentará un currículum de trabajo, y si estamos hablando de obreros freelance, vamos a decir, obreros que se han agrupado y tienen un grupo de trabajo, bueno, lo importante es que ahí sí también consultes a anteriores clientes o amigos de quien te haya llegado la recomendación, para que puedas verificar cómo les resultó para ellos la experiencia de tratar con esta gente, y de esa forma elegir cada grupo de trabajo. Yo te puedo asegurar que esto es fundamental para la buena salud de las relaciones dentro de la obra, que no son cosas fáciles. Ya llegamos a la mitad de los consejos. Te aseguro que los que vienen son de mucha utilidad. Este particularmente es muy cortito, pero es muy importante. No te olvides de suscribirte a mi canal. Y te cuento, por ejemplo, que el sexto consejo es cuidado con los presupuestos bajos. A ver, yo entiendo que es muy complicado resistirse a la melodía de un presupuesto muy bajo, porque todos queremos básicamente que gastar menos, que nos alcance para poder llegar más lejos, pero en muchos casos hay presupuestos que son excesivamente bajos, a los cuales hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? En esos presupuestos a veces se suelen enmascarar dos cuestiones. Primero, la voluntad de agarrar el trabajo no importa cómo, y justamente en ese exceso de voluntarismo, si se quiere, vamos a hablarlo de esa forma, estamos enmascarando justamente un problema que va a surgir más adelante, porque cuando ya ese exceso de voluntad que pusieron al presupuestar la obra, cuando esté contrastado con la realidad, los números no le cierren, seguramente vamos a estar en problemas. Y otra cosa que se suele enmascarar detrás de un presupuesto muy bajo es una falta de idea de lo que tenían que presupuestar. Esto tiene mucha relación con el punto que vamos a ver a continuación, pero hay que ser muy claros a la hora de delimitar qué es lo que se está pidiendo por el trabajo que se va a presupuestar. Así que mucho cuidado con esto. Para estas circunstancias creo que es fundamental que tengas la guía de ese arquitecto, que te vaya acompañando y que te explique qué presupuesto es peligroso. Ojo, no digo que haya que descartar presupuestos económicos, digo que hay que tener mucho cuidado cuando los números son artificialmente bajos. Séptimo consejo, uno de los más importantes. ¿Cómo cotizar la obra? A ver, hasta hace un ratito hablábamos recién de cuidado con los números muy bajos, pero ¿cómo hay que pedir un presupuesto? ¿Cómo hay que dirigirse al grupo que va a cotizar? En general no hay una regla universal que diga que hay que hacerlo de tal o cual forma. Yo te diría que en principio lo que no deberías hacer es lo siguiente. Hay una tendencia muy común de imaginar que, por ejemplo, con un dibujito, así nomás, con una planta, con algunas medidas y alguna explicación, es suficiente como para que alguien tenga cabal idea de qué es lo que tiene que presupuestar. Y esto es un error enorme como la casa que vas a construir. Esto es un certificado que te conduce directamente al problema. Entonces, yo te diría que descartes esa posibilidad, porque es imposible pensar en involucrar un negocio en el cual se están jugándose mucho dinero en cosas que no están bien aclaradas. Yo te cuento mi experiencia, y esto te prometo que va a ser parte de un video que vamos a tratar en el tiempo, un video que voy a ir subiendo porque realmente es bastante complejo el tema. Ahora lo que quiero darte por lo menos son los 3 elementos básicos que creo debería tener todo presupuesto que vayas a pedir. En principio estamos hablando, es básico, tiene que haber planos con escalas, con información técnica, todo lo que sea necesario para entender de qué se trata lo que vamos a construir. Segundo y muy importante es lo que yo le llamo una memoria. ¿Qué quiere decir con esta memoria? Es una explicación técnica de rubro por rubro de en qué consiste el trabajo que estamos pidiendo. Si estamos pidiendo por los cimientos, ¿cómo se van a hacer? Los contrapisos, los pisos. No es lo mismo decir revestimiento cerámico en el baño o en la cocina que explicar que el revestimiento del baño se va a hacer del piso al techo, va a incluir la colocación de guardas, que los accesorios, llámese jaboneras, portarrollos, etcétera, quién los va a colocar, que en la cocina se va a revestir sobre la mesada, que detrás de la cocina y detrás de la heladera también se va a revestir. Todas estas cosas
tienen que estar explicadas en un principio. Lo mismo para cada uno del resto de los rubros. Es importante que quien va a cotizar sepa la complejidad de lo que está haciendo. Esto te va a evitar un montón de problemas de no me dijiste que había que hacer tal cosa en tal momento, que el zócalo lo tenía que cortar. Estas cosas hay que descartarlas de plano. Y el tercer elemento, que es muy importante también, es hacer un cómputo bien detallado. La persona que va a cotizar tiene que saber exactamente qué cantidad de cada uno de los rubros va a cotizar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo digo, bueno, lo mismo que estaba explicado en palabras, tiene que estar expresado en un listado. Un listado que incluya, por ejemplo, pisos de porcelanato, tantos metros cuadrados y un casillero vacío con el precio a cotizar. Lo mismo para cada uno de los rubros, con revoques, techo, paredes, lo que quieras que esté incluido dentro del presupuesto. Pero es muy importante que la persona que va a cotizar sepa exactamente qué cantidad de obra se va a cotizar. ¿Por qué? Porque puede ser dos cosas, que a lo mejor no se llegue a hacer todo y podamos medir exactamente qué es lo que se hizo y descontar lo que no se hizo, o puede, por el contrario, suceder que decidas ampliar o colocar, supongamos, un piso sobre una vereda que no estaba contemplada y sepamos exactamente cuánto valía ese valor, cuánto es lo que estaba cotizado por ese rubro. Entonces esto es fundamental. Yo creo que con estos tres elementos, con los planos, con una descripción de los trabajos y con un cómputo métrico, la persona que va a cotizar tiene una idea mucho más acabada de lo que va a estar presupuestando y esto va a eliminar prácticamente todos los problemas que puedan surgir de una mala interpretación de la obra. Es preferible que nos tomemos el tiempo de escribir todas estas cosas, de dejarlas en claro, para que el presupuesto sea lo más transparente posible y bajemos el margen de discusiones sobre lo que estaba y lo que no estaba incluido al mínimo indispensable. Últimos tres consejos, y son los menos evidentes, los que nadie te va a decir, los que nadie te va a recomendar. Comunicarle al vecino del inicio de las obras. Y en principio uno dice, pero ¿por qué le tengo que andar comunicando al vecino lo que voy a hacer? Y ni más ni menos porque con ese vecino vas a vivir el resto de tu vida. Nada peor, no hay peor decisión que dejar que el vecino se entere que vas a empezar a construir sobre la medianera el lunes que empiece las obras después y que se entere después del primer martillazo. Es imposible pensarlo. Yo te puedo asegurar que lo peor que puede ocurrir para tu obra es que el vecino se desayune con el inicio de la obra. Es muy importante que te tomes el tiempo para presentarte, si no lo conoces al vecino, seguramente vas a tener que vivir toda la vida al lado de él, así que es una buena oportunidad para presentarse, comunicarle que vas a hacer una obra, de qué características y que tu intención es tratar de alterarle la vida lo menos posible. Porque la obra de por sí va a alterar su tranquilidad. Y hay cosas que no puedes reclamarte, obviamente. Estás en todo tu derecho de hacer una obra y si es necesario hacerla sobre la medianera, obviamente que también estás en tu derecho. Pero es importante que él sepa que estás tratando de conciliar cosas que no lo molesten. Horarios de trabajo, ruidos, trabajos técnicos sobre medianera, etcétera, etcétera. La idea es que él comprenda que al lado suyo no hay un enemigo, sino que hay una persona con vocación de diálogo, cuya intención es tratar de alterarle la vida lo menos posible. Así que tomate el tiempo necesario, comunicate con tu vecino, te aseguro que vas a tener una obra mucho más fluida y mucho más llevadera. Últimos dos consejos. El noveno tiene que ver con verificar los límites de tu terreno. Vas a empezar a construir, ¿estás seguro cuáles son los límites de ese terreno? Yo te aseguro que una duda al respecto puede hacerte cometer el error de construir parte de tu obra dentro del terreno vecino o al contrario, en la idea que es lo correcto, hacerlo muy dentro de tu lote. Es importante conocer los límites de ese terreno. Los límites son muy finitos, hay una línea exacta que divide el límite entre una propiedad y otra. Muchas veces la gente cree que porque hay un poste clavado o hay un alambrado o hay un tejido, esto está respetando la realidad absoluta y no es así. Yo te puedo asegurar que me he llevado más de una sorpresa en ese sentido. Es importante que hagas verificar los límites del terreno, hablando en especial con un agrimensor. Es la persona adecuada para esto. No lo puede hacer el arquitecto, tiene que ser un agrimensor o un ingeniero geógrafo, depende cómo se llame en cada país. Es la persona idónea que va a delimitar
clavando un mojón, que es un hierro que se clava en cada límite, cada extremo del lote, y que va a delimitar exactamente cuáles son los límites de esa propiedad. A partir de ese momento no hay reclamo que valga. El vecino puede decir, no, esta es parte de mi lote, pero hay un profesional que está marcando justamente esos límites para que no queden dudas. Es básico para poder construir tu casa sabiendo que no estás infringiendo ninguna ley y que no te estás metiendo en el terreno vecino. Es tan básico como eso. Por eso pedí el asesoramiento de un agrimensor. Te cuento, en ciudades como las que yo trabajo, se exige desde el ente municipal la presentación de un certificado de verificación de límites. No se puede arrancar una obra si no hay previamente un certificado firmado por un agrimensor en el cual se hayan verificado los límites. Entonces se sabe que a partir de ese momento la obra arranca de acuerdo a las normativas lógicas y construyendo en tu propio terreno. Es muy importante que tengas en cuenta este consejo. Y el último gran consejo, que si tuviera que ubicarlo debería haber estado al principio, es armarse de paciencia. Armarse de paciencia. A ver, yo siempre digo que cuando uno arranca la construcción, una obra cualquiera sea esta, uno tiene una cierta cantidad de energía que forma un globo. En general, esa energía se va desinflando en la medida que van ocurriendo problemas, roces entre todos los protagonistas de la obra. Suele suceder que ese globo se desinfla muy rápido y uno llega a un punto en que quiere mandar al diablo a todos, al arquitecto, a los constructores, al plomero, al gasista, y quiere terminar a toda costa. La idea es que no pasemos por esa circunstancia. Si yo tuviera que volver al ejemplo del globo, diría que mi intención es que el globo se vaya desinflando, pero lo más despacio posible. Es importantísimo tener una dosis de buena energía cuando uno arranca la obra. Hay dos o tres realidades que son inapelables. Las obras suelen durar un poco más de lo que uno cree, muchas veces por culpa de uno mismo, porque uno va agregando trabajos, pero bueno, digamos, dejémoslo ahí. Y muchas otras veces también, el trabajo perfecto no existe. Yo digo que hasta un televisor con tecnología japonesa suele fallar al año de haberlo comprado. Imagínate lo que puede ocurrir en una obra donde no trabajamos con tecnología japonesa ni alemana. Entonces, hay que tratar de armarse de paciencia, y a mí me pasa, por ejemplo, que un inconveniente en una obra puede resultar una tormenta y en otra obra en 5 minutos de diálogo se soluciona. Entonces, a diferencia de la medicina, en la construcción en general todo tiene solución. Creo que hay que armarse de paciencia, insisto, porque es una obra en la cual van a convivir muchas personas con las cuales podemos llegar a tener roces, pero te puedo asegurar que si uno tiene una buena dosis de energía, una buena dosis de predisposición al diálogo, la experiencia puede ser absolutamente distinta. Y estoy seguro que dentro de todos esos consejos que te deben haber dado, alguno de tus amigos te debe haber dicho que estabas loco por empezar a construir. Yo te puedo asegurar que siguiendo este último consejo, más todos los anteriores, lo más probable es que la experiencia que te toque vivir sea muy distinta a la de tu amigo. Uno no está condenado a sufrir los mismos errores o a transitar los mismos caminos que otros que se han equivocado. Las cosas son, en definitiva, como uno también las toma. Así que es muy importante que sigas todos estos consejos que te di, porque te aseguro que son la llave como para poder tener una experiencia digna de ser contada. Con los consejos, espero que estos te hayan servido. Si te sirvieron, aplicalos, realmente van a ser de mucha utilidad. Te invito a que le pongas me gusta a este video, que lo compartas también con los amigos que seguramente están atravesando por una situación similar, están por empezar a construir, y también invitarte a que te suscribas a mi canal. Vamos a ir subiendo mucho material nuevo que seguramente te va a resultar de utilidad. Así que bueno, espero verte pronto y hasta el próximo video.